Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestra reunión mensual del grupo de adultos mayores. En este caso, un grupo extendido porque hemos invitado también a personas de diferentes grupos para que nos puedan acompañar por los invitados que tenemos el día de hoy. Antes que nada, me gustaría agradecerles que estén con nosotros y que puedan participar en este programa que estamos haciendo de reuniones con entrevistas cada 15 días. Probablemente muchos de ustedes nos acompañaron ya en las reuniones anteriores, cuando tuvimos invitado al doctor Cristian Gómez, presidente de Maná, el Museo de las Escrituras, cuando tuvimos también invitados al doctor Eliseo Vila y a su hija Ana, presidente de la editorial CLIE en España. Hemos tenido también a la doctora Alejandra con nosotros, que nos estuvo hablando sobre la salud y algunos temas de mucho interés. Y tuvimos también una charla sobre la Biblia y el dinero, en la que nos acompañó también el sociólogo y economista Ennio Milán. Así es que hemos tenido, la verdad, el privilegio de tener a personas con un gran corazón para Cristo, que además son especialistas, expertos en ciertos temas y que nos han estado ayudando a entender más, a conocer y a ilustrar muchos de los principios que tú y yo estamos aprendiendo a través de las Escrituras. El día de hoy tenemos dos invitados, pero además son dos invitados muy especiales. Primero te quiero decir que son dos grandes hombres de Dios, son dos grandes pastores y además son dos grandes amigos míos. Esa es la realidad. Dos personas por las que tengo mucho cariño y también mucha admiración por su vida, por su integridad, por su ministerio. Yo sé que algunos de ustedes los conocen de nombre, otros tal vez conozcan a alguno de ellos o a los dos, pero hoy es un privilegio para mí ir presentando a mis amigos, dos siervos de Cristo. Primero me gustaría presentarles a Óscar Sotres. Óscar, ¿estás por ahí? Claro que sí, aquí estoy, mi querido Ángel. Qué gusto y qué padre poder compartir contigo esta tarde y con toda tu gente. Aunque sea un café virtual, todavía el olor a café no pasa, pero ya lo vemos en la pantalla. Aquí tengo mi café virtual. Bueno, mi café de veras, pero estamos en conexión virtual con todos y es un gusto a través de estos medios poder aprovecharnos para alentarnos mutuamente, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues tenemos otro invitado, un invitado muy especial, muy querido de Óscar y muy querido mío. Es Miguel Ángel Olvera, conocido como Migue. ¿Cómo estás, Miguelito? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ángel, Óscar. También son muy queridos por mí. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y con toda tu gente. La verdad es una bendición podernos tomar también nuestro café virtual. Aquí estoy. No, pues bueno, yo lo siento, pero yo estoy con una coca virtual. Pero bueno, muchas gracias de verdad a los dos por estar con nosotros. Es todo un privilegio tenerlos. De verdad que son dos personas de las que yo he aprendido mucho, a las que quiero mucho y que han sido siempre un profundo aliento para mi vida. Y la realidad es que ya tenemos una barbaridad de comentarios. Estamos empezando muy rápido con muchos comentarios de la gente. Y para los que nos están escuchando, quiero decirte que si tienes alguna duda, algo que quieres compartir con nosotros, algo que quieres preguntarnos, por favor lo hagas. Vamos a intentar contestar todo lo que nos pregunten, ¿verdad? Sin que sea demasiado largo, pero estamos a tu disposición. La verdad es que queremos pasar una muy buena tarde con todos ustedes, además de con Miguel Ángel y con Óscar, pero los tres queremos pasar una tarde preciosa con todos ustedes. Mis queridos Óscar y Miguel, durante la semana, cuando la gente se enteró de que íbamos a hacer esto, empecé a recibir mensajes muy rápidamente. Y la verdad es que la mayor parte de los mensajes me decían lo mismo. Oigan, cuéntenos su testimonio. Oigan, cuéntenos cómo recibieron a Cristo. Así es que me parece que lo tengo que hacer. Miguelito, ¿por qué no nos empiezas contando cómo fue tu experiencia personal con Jesucristo? Claro, muchas gracias. Bueno, yo nací en una casa donde mis papás tenían un problema de alcoholismo muy fuerte. Y esto creó muchos problemas en la casa. Éramos mi hermano, yo y mis papás. Y bueno, el alcoholismo, sobre todo mi papá, fue algo terrible que afectó terriblemente nuestra vida. Pero aparte, yo nací con ciertas particularidades o ciertos detalles de mi cuerpo que hacía que fuera una persona
digamos, notable para las personas, sobre todo mis compañeros de la escuela. Tenía un ojo verde, verde y el otro azul, y eso hacía que, bueno, evidentemente mis compañeros se burlaran mucho, había mucho bullying. Yo siempre he pensado que el bullying se inventó en México a través de mi vida, y aparte me pasaba algo muy extraño, y era que cuando yo corro, bueno, todavía me pasa, cuando corro y hago ejercicio, solamente subo del lado derecho y no del lado izquierdo. Entonces yo estaba totalmente rojo de este lado y de este lado blanco. Bueno, al final de cuentas, todo esto hacía que mis compañeros me pusieran un sinnúmero de, digamos, apodos, nombres, burlas, etcétera. Yo me hice una persona muy, muy insegura, muy, muy temeroso, y siempre fui una persona soñadora. A los 14 años, tengo un primo que yo admiro mucho porque es una persona que juega muy bien, hace muchos deportes, a quien yo quería siempre seguir, y de repente algo sucedió. Él me empezó a contar que Jesús había cambiado su vida. Yo recuerdo que tuve mucho miedo, extrañeza más bien, de de qué me está hablando. Para mí Dios hasta ese momento nunca había sido algo importante en mi vida, pero recuerdo que me llamó mucho la atención y lo compartí con mi papá y con mi mamá, y mi papá se detuvo, recuerdo que íbamos en el coche, se detuvo y me dijo que si yo me convertía en cristiano, que él me sacaría de la casa y dejaría de ser su hijo. Bueno, a partir de ese momento yo recuerdo que tomé la decisión de entonces buscar a Dios en mi religión. Y de los 14 a los 16 años intenté de muchas formas acercarme a Dios, buscar a Dios en mi religión. Empecé a leer la Biblia todos los días, etcétera, y empecé a discutir un poco con los cristianos, tratando de decirles qué veía yo de bien en mi religión con respecto a lo que ellos me decían. Pero mi vida seguía vacía. A los 15 años recuerdo que pensé que si yo tuviera una relación con alguien, entonces yo podría ser feliz. Así que tuve una novia. Recuerdo que ella tenía 12 años, yo 15, pero me volqué completamente en ella. Recuerdo que pensé, esto le va a dar sentido a mi vida, lo cual no fue así. Recuerdo que solamente crecieron mis problemas, mi insatisfacción. Empecé a tener mucho miedo a morir, porque pensaba, ¿qué pasaría si yo muriera? ¿Dónde abriría los ojos? Y bueno, finalmente el vacío crecía, mi insatisfacción también. Pasó un año y me siguieron hablando de Cristo mis primos, los amigos de ellos. Y recuerdo que empecé a planear escaparme con ella y casarme. Es la locura que yo tenía en ese momento. Pensé que eso era lo que yo le podía dar sentido a mi vida. Y recuerdo que en ese momento, precisamente cuando estábamos planeando esto, mi primo Jaime volvió a insistir de que por qué no lo acompañaba a una plática de la vida. Entonces pensé, ¿por qué no? Fui, era un viernes, 17 de febrero de 1978. Llegué a una reunión y encontré, en esa reunión estaba en casa de Emilio, predicaba Héctor Balay, un predicador de Tijuana, y recuerdo que dio un mensaje que parecía que me estaban hablando directamente a mí. Era la historia de Bartimeo el ciego, un hombre que por su ceguera se volvió mendigo. Y recuerdo que yo iba pensando que yo me parecía mucho a Bartimeo, estaba ciego y además era un mendigo de felicidad, y siempre estaba pidiendo que alguien le diera sentido a mi vida. Y recuerdo que inmediatamente pensé en lo de mi papá, pensé en que incluso ya mi novia me había advertido que no quería hacer nada de Jesús. Y en ese momento el predicador rápidamente dijo que Jesús manda a llamar a Bartimeo, y Bartimeo hace caso omiso de la gente que lo trata de callar y hace a un lado su capa y viene a Jesús. Y entonces dijo el predicador, ¿por qué no haces a un lado cualquier cosa que te impida venir a Cristo? Y yo pensé, ok, tengo miedo, tengo temor de qué va a pasar en mi casa, pero yo tengo una profunda necesidad. Y sabía que iba al infierno y que yo no podía tener paz. Y ese día entendí que Cristo había pagado por mí en la cruz mis pecados, había derramado su sangre por mí, y ese día le invité a entrar a mi corazón. Y recuerdo que yo estaba feliz de haber aceptado a Jesús, y cuando llegué a mi casa, mi papá me lo cumplió. Me recuerdo que se enojó muchísimo y me golpeó y me sacó de la casa, pero era tal la felicidad que Dios estaba produciendo en mí, que yo estaba feliz, ¿no? Recuerdo que mi novia también me amenazó de que cómo era posible, no me importó. Recuerdo que mis tías
compraron un automóvil último modelo y me dijeron que si yo dejaba de estudiar la Biblia, me regalarían este coche. Pero era tal el vacío que yo había tenido, me sentía tan insatisfecho y ahora tenía a Jesús y a partir de ese momento se volvió lo más importante conocer el amor de Dios. Me empecé a discipular con Juan Manuel, él ha sido mi pastor desde hace 42 años y medio y no tengo palabras por agradecer lo que él ha sido en mi vida y pues, Dios empezó a mostrarme que él tenía un plan maravilloso para mi vida y pues aquí estoy, he sido 42 años disfrutando a Jesús, disfrutando su amor y su fidelidad conmigo y pues gracias a Dios por esto. Gracias a Dios. De verdad que qué precioso es escuchar cómo Dios puede llenar ese vacío y sobre todo cómo puede hacernos sentir amados, queridos, apreciados, a pesar de cómo somos, o a pesar de quiénes somos. Qué increíble es su misericordia y su amor, ¿no? Hay un versículo que siempre me ha impresionado tanto, que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y de verdad que es increíble que Dios, bueno, en su misericordia, sin merecerlo en absoluto, nos ame de la forma tan profunda en la que lo hace. Oscar, ¿por qué no nos compartes un poquito cómo fue tu experiencia con Jesús? Claro que sí, Ángel, con muchísimo gusto. Mira, si a mí me hubiera preguntado a alguien a los 18 años cuál sería la razón para vivir, desde mi punto de vista, qué quería hacer en la vida, no tenía la menor idea. Muy joven yo me empecé a cuestionar por qué razón estaba yo en el mundo, para qué, por qué había nacido en México, por qué tenía esa familia, por qué vivía en la Ciudad de México, por qué no había nacido yo en África o en Australia o en otro lugar, ¿no? Y yo siempre tuve esa inquietud y desde muy joven, muy chiquito, jovencito, no sé, desde los 14 me acuerdo, yo estaba en la preparatoria, en la secundaria, todas las clases de ética, todas las cosas que nos daban, en aquel entonces estaba en una escuela de religiosos, las clases de moral, yo sentía una búsqueda como la razón de para qué estaba vivo, ¿no? ¿Cuál era la razón? Y siempre estuve buscando, pero no encontraba cómo, ¿no? Entonces, me acuerdo yo perfecto que traté de encontrar en mi escuela, por ejemplo, portarme bien y decir, bueno, ¿cuál es la razón? Portarse bien, sacar buenas notas, vivir una vida bien. Y yo, en lo personal, yo no fui una persona arrebatada, nunca he tomado, nunca he fumado, y en general, digamos, fui un buen estudiante. Sin embargo, yo me sentía con una profunda inquietud de que para qué estaba yo vivo y cuál era el sentido de la vida. Entonces, de repente, en las clases de ética veíamos a Aristóteles, veíamos ya sabes, todos los filósofos. Y después, en la escuela donde yo estaba, había una actividad ya sabes, de retiros y cosas de esas. Y me acuerdo que una vez uno de los sacerdotes me dijo a mí que me acuerdo que algo que crece torcido jamás se endereza, ¿no? Ese famoso dicho. Y yo dije, no, pues entonces ya no tengo remedio, yo creo que no tengo solución, no sé para qué vivir, no sé qué va a pasar conmigo, porque yo me siento realizado, ¿no? No me gustaba la Ciudad de México, no me gustaba mi país, no me sentía a gusto en mi casa, yo no recordaba, y de hecho no recuerdo hasta la fecha, en el caso particular de mi familia, yo no recuerdo habernos sentado alguna vez en toda mi niñez, juntos, toda la familia, a cenar o a comer, sin que hubiera un pleito, ¿no? Entonces, yo viví una vida como de ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué se trata la vida? Y empecé a buscar, entonces descarté o sea, como que cumplí con ser un buen alumno, ser una buena persona, que yo decía que era una buena persona, y de repente empecé a pensar que a lo mejor la vida se trataba de tener amistades, ¿no? Y en la escuela, pues era mi medio busqué amigos, que eso me permitía estar lo más fuera posible de mi casa, porque había tantos problemas en mi casa que lo que menos quería estar era en mi casa. Entonces buscaba actividades en la escuela, en las tardes, por ejemplo, para salirme de mi casa en esa búsqueda, ¿no? Y bueno, un día, al cumplir 18 años y terminar la prepa, un año antes mi papá me prometió que me iba a mandar a estudiar inglés, y yo escogí lo más lejos que pude pensar, y me fui a Inglaterra. Mi papá me cumplió esa promesa, me mandó a Inglaterra a estudiar inglés, y yo viví en la ciudad de Oxford y estudiando inglés. Y yo honestamente te lo voy a decir, yo pensaba que ese viaje
mi vida iba a cambiar. Yo necesitaba algo así como descubrir otro mundo, otro lugar, y dije, mi vida va a cambiar. Antes de salir al viaje, yo ya tenía todos los planes, y en la preparatoria donde yo estaba, el último año de prepa, un compañero muy querido que siempre voy a recordar y al que siempre le voy a agradecer, Julio Bush, él era mi compañero de clase y él me habló de Cristo y me dijo algo que nunca se me olvidó hasta la fecha. Me dijo, Oscar, ¿sabías que te vas a ir al infierno? Un día llegó una Biblia a la clase y yo dije, oye, ¿qué le pasó a este cuate? Normalmente yo tenía una buena como que tenía buenas notas, lo que te decía, ¿no? Entonces yo nunca pensé que eso me merecía a mí, o sea, yo sentía que me llevaba muy bien, pero empezó a salir lo que yo traía en el corazón. Automáticamente brotó en mí un rencor hacia Julio. En aquel entonces yo era un incrédulo y lo que hice fue alejarme de él. Dije, no, este cual se volvió loco, quién sabe qué le pasó, y le dejé de hablar y yo dije, me voy a Inglaterra, quién sabe este cuate qué va a pasar, y yo ya estaba con mi cabeza en el viaje. Llego a Inglaterra, pasa un año increíble, efectivamente disfruté mucho el viaje, aprendí inglés, conocí un lugar increíble y todo. Y yo venía en el avión de regreso, Ángel, me acuerdo perfectamente que yo estaba montado ya en el avión de regreso y un año después, y justo el avión, me acuerdo que era un vuelo directo de Londres a México, y yo sentado en el avión, de repente como que me cae el 20, ya sabes, ese dicho de aquel entonces, que te cae el 20, porque antes los teléfonos usaban un 20, y cuando caía el 20, entonces entraba la llamada. Yo digo, a ver, espérame, no, yo no me quiero regresar, no quiero volver a México, no sé qué voy a hacer con mi vida, no quiero volver a las broncas de mi casa, no quiero ver otra vez todo esto, no sé qué voy a hacer, no ha cambiado mi vida en nada. Y me empecé a angustiar, y lo que nunca había hecho, nunca había tomado, empecé a tomar en el avión, y yo dije, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Total, el avión ya arranca, y empiezo a llorar. Llego a México y aparentaba que todo estaba muy bien, pero me encontré a mi amigo Julio. En aquel entonces, el restaurante que tengo era una fondita, más o menos una fonda, ahí en Mazarik. Mazarik no era eso, lo que es ahora, hace 40 años no era lo que es hoy. Y Julio trabajaba ahí. Y me acuerdo de que este muchacho, que era todo como que era muy irresponsable en aquel entonces, él no quiero hablar mal de Julio, pero él no tenía yo lo conocí de incrédulo, pues, y luego lo conocí cuando se convirtió. Él me habló de Cristo, pero yo conocía su vida de incrédulo. Y de repente llego y lo veo cambiado, y empiezo a ver que era un caballero, hablaba perfectamente bien, sin usar una mala palabra, era un cuate que se reía, y empecé a ver un cambio tan atractivo en él que dije, yo quiero lo que este cuate tiene. Entonces me invitó a su casa, y me acuerdo que su mamá, cuéntame tu viaje. Y cuando termino de contarle mi viaje, me dijo algo que nunca he olvidado. Y me dijo, Oscar, pues yo no me fui a ningún lado, ni a Xochimilco, me dijo, y mi vida sí cambió. La cambió Jesucristo. Y yo me quedé, de verdad, dije, yo quiero eso, yo lo veía y no podía negar el cambio y el gozo y la alegría y la paz que veía en él. Era un cuate yo tenía 18, él tenía 19 años, y le dije, Julio, invítame a una de tus pláticas. Así, con esa seguridad, le dije, yo quiero ir ahí, yo quiero que me hables de esto. Entonces, me llevó una plática, en aquel entonces, en esa plática en Polanco, entramos a un departamento, me acuerdo perfecto del departamento, me acuerdo de la familia Menkeli, me acuerdo que estaba predicando Juan Manuel, pues yo no lo vi porque llegamos un poquito tarde y ya estaba lleno el lugar, y yo veía a toda la gente con la misma sonrisa, con la misma paz que yo le veía a Julio, y digo, yo quiero lo que estas personas tienen, yo lo quiero. Entonces, esa noche se acercó mi buen amigo Roberto Hernández a hacer trabajo personal conmigo, y me dijo que mi problema estaba en mi corazón. No sé cómo lo guió Dios a decirme, mira, Dios está buscando, Dios quiere que tú lo conozcas en tu corazón, y tu problema está en tu corazón, me decía. Y yo de repente dije, claro, yo siento una inquietud en mi corazón, no tengo la paz que yo quisiera tener, no encuentro la razón. Y me acuerdo que esa noche, al salir de este lugar, tuve una plática que a final de cuentas era una oración muy real con Dios, y le dije, Señor, si esto es real, yo te quiero entregar mi vida. Yo lo que escuché hoy
yo quiero pensar que es real, quiero creerlo. Y si esto es de veras, si esto es real, yo te entrego hoy mi vida. Y esa noche, antes de regresar a casa, invité a Cristo a mi corazón. Entendí que tenía que pedirle perdón y entendí que quería Él cambiar mi vida. Y dije, yo lo quiero hacer. Entonces, arranqué el coche, regresé a mi casa, ya eran como las 8:30, 9, no sé. Y llegué, Ángel, llegué increíble. Y de repente Julio tuvo un cargo por mí, me empezó a buscar y me empezó a relacionar con otros amigos de él y empecé a descubrir la maravilla de la amistad en la vida cristiana. Y bueno, con el paso del tiempo, ha pasado ya casi 41 años, 40 años y medio de eso. Yo me convertí a finales del 79, en diciembre, y me acuerdo perfectamente no, perdón, a finales del 80. Yo regresé de Inglaterra en el 80. Y me acuerdo cómo mi vida empezó a cambiar porque no me interesaba nada, Ángel. Yo tenía una paz en mi corazón que no la podía sacar de mí. Y yo le decía a Dios, esto es lo que andaba buscando. De verdad, no tuve más cosas materiales, no cambió, digamos, mi entorno, no me cambié de casa, no me fui a otro lugar a vivir. Tenía lo mismo, estaba bajo los mismos problemas, bajo las mismas circunstancias, y me dio una alegría de vivir que era increíble. Y de repente me entró un amor por las cosas de Dios y me empecé a enamorar de Cristo de una manera en la que, porque yo veía lo que estaba pasando alrededor de mí y era maravilloso. Me gustaban los amigos, me gustaba el contexto de las pláticas de los amigos, eran sumamente edificantes compartir con ellos. De repente decía, oye, qué bonito es esto, nos divertíamos sanamente, jugábamos con algo. Las reuniones en aquel entonces de la iglesia eran en una casa, éramos 8 gentes, y toda esa gente para mí se me hacía, siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque de verdad era muy feliz. Yo me acuerdo que por más que me criticaron en mi casa, igual yo llegué también, mi papá me criticaba, mis hermanos se burlaban de mí, y yo decía, no me importa, yo estoy feliz, esto es lo que estaba buscando. ¿Y qué te puedo decir? Voy a hacer un comentario y después voy a concluir. Me acuerdo cuando llegué a estudiar la primera vez con Juan Manuel, y que lo acompañé a una predicación, pasé por él o nos íbamos juntos, y me acuerdo que él, cuando salió de su casa, le dijo a su esposa Cris, le dijo, te amo. Y yo nunca había oído conjugar ese verbo. Era la primera vez en mi vida, yo tenía 20 años posiblemente, y yo dije, ¿cómo? Eso nunca lo había oído pronunciar. ¿A poco alguien se lo dice a su esposa, no? Y yo empecé a ver que hasta la fecha, Juan Manuel le dice a Cris que la ama. Veo a todos mis condiscípulos con una relación de pareja increíble, admirable, de fidelidad, de amor, que ha crecido a través de los años. Y yo digo, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Con el paso del tiempo, Dios fue avanzándome, permitiéndome avanzar en una aventura maravillosa que es la vida cristiana. Definitivamente tuve la bendición de que Julio se encargó de mí para discipularme. No me discipulaba con él, empecé a discipularme, y a los 2 años entré al grupo discipulado de Juan Manuel, y desde entonces, la verdad, Dios ha tenido cuidado de mí, y yo también, de decidir quedarme fielmente a estudiar la palabra. He visto muchísimas cosas, he visto crecer la iglesia, he visto cómo se hizo el folleto, he visto cómo se fueron todos los misioneros, se fueron al campo misionero, he visto cómo empezaron las escuelas. Bueno, igual que ustedes, igual que mí, igual que tú, Ángel, he visto cómo empezaron las reuniones, cómo empezaron los campamentos, cómo empezaron las reuniones. Bueno, he visto crecer la iglesia, he visto ir y venir gente, he visto gente fiel, he visto gente que me ha alentado. Y bueno, hoy puedo de verdad celebrar la aventura increíble que es vivir para Cristo, y lo veo más real, más vivo que nunca ahora en mi vida. De verdad, muchas gracias por compartirlo. Es precioso escuchar lo que Dios hizo en tu vida. Creo que el video de tu viaje de regreso de Londres, British Airlines, creo que no lo va a poner nunca. Pero quedó grabado en el cielo. Mira, Ángel, me conmueve hasta las lágrimas, porque jamás soñé. Mira, yo pensé que iba a estar padre. A mí me dijeron que vivir para Cristo era encontrar la salvación, ¿no? Pero yo no sé qué va a ser cuando estemos en el cielo, porque hasta ahorita ha sido tan padre que yo digo, bueno, Dios, cada día me sorprendes, cada día me alientas más, ¿no?
Y bueno, no quiero decir que no ha habido problemas, pero los problemas finalmente es una manera también de crecer y de madurar. Pero bueno, a grandes rasgos ese es mi testimonio. Y adelante, Ángel. Pues de verdad, muchas gracias por compartirlo. Y después de escucharlos a los dos, me doy cuenta que soy el más joven en la fe. Yo solo tengo 39 años en Cristo, así es que... Me acuerdo cuando te convertiste. Yo recibí a Cristo en el 81, en febrero del 81, cuando tenía 19 años. Yo nací en otro país, en realidad yo nací en España, y a eso casi a los 14 años vine a vivir a México. La verdad es que tuve una infancia bastante normal, pero cuando llegué a México, la verdad es que esto me desequilibró un poquito, ¿no? Era un país diferente, era una cultura distinta, una forma de vivir, incluso de hablar muy diferente, ¿verdad? Y recuerdo que cuando poco a poco me fui adaptando, empecé a encontrar que independientemente del cambio de país, mucho de lo que estaba sucediendo conmigo es que había un vacío en mi corazón que yo no sabía cómo llenar. Esa es la realidad. Recuerdo que en aquel tiempo había un comercial que estaba muy de moda, decía realízate y luego algo más. Y entonces yo empecé a pensar en realidad que lo que tenía que hacer para ser feliz era realizarme, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Entonces empecé a pensar, por lo que había aprendido, por lo que había vivido en mi casa, que realizarme significaba ser el mejor estudiante, el mejor deportista, el mejor hijo, o hacer lo mejor posible en cada una de las áreas de mi vida. Y realmente me esforcé, realmente le puse muchas ganas para solamente encontrar con que el vacío se iba haciendo cada vez un poco más grande. Recuerdo que cuando entré a la universidad especialmente, pensé que esto iba a ser un cambio muy importante en mi vida, que esto me iba a dar una vida diferente. Pero cuando entré me di cuenta de que tal vez algún día terminaría una carrera, viviría de ella, pero en realidad esto no me hacía más feliz ni satisfacía mi vida en ningún sentido. Así que empecé a buscar en otras áreas también. Empecé a pensar, bueno, seguramente las relaciones interpersonales son algo de lo que yo necesito y que me va a llenar profundamente. Y en vista de eso empecé a buscar, como casi todos los jóvenes, alguna muchacha, y empecé con una relación. Recuerdo que empecé con una relación de noviazgo. Y aunque nos divertíamos, pasábamos algunos buenos tiempos, pero recuerdo que cada vez que yo acompañaba a esta joven a su casa, la dejaba ahí, yo regresaba pensando, si solo para esto es la vida, qué poco vale la vida. Tiene que haber algo más. No puedo ni siquiera imaginarme qué, pero tiene que haber algo más. Como les comenté, a mí me gustaba muchísimo el deporte, practicaba un deporte y estaba muy, muy entusiasmado con él. Y entonces, finalmente recibí una invitación para algo que yo había anhelado durante mucho tiempo, para ser parte del equipo nacional del deporte que practicaba. Y recuerdo que cuando llegué ahí, me encontré con algunas personas que para mí habían sido prácticamente mis ídolos, mis héroes. Y cuando llegué me di cuenta que estaban tan vacíos, tenían los mismos problemas y la misma situación de una vida insatisfecha que yo estaba enfrentando hasta ese momento. Antes de poder salir a competir internacionalmente tuve una lesión y esa lesión simplemente me puso en una situación de depresión muy fuerte. Yo estaba muy triste, no entendía para qué hacía las cosas, no entendía para qué vivía, y esto me llevó también a entrar en una posición de rebeldía muy fuerte que empezó a provocar choques intensos en mi casa con mis padres. Simplemente yo no podía explicar qué es lo que me pasaba, pero no me sentía bien, no sabía para qué vivir, no sabía qué hacer y no tenía una gran ilusión por nada en la vida. Cuando tenía poco más de 18 años, sucedieron dos eventos que me tocaron profundamente. El primero de ellos, yo tenía una mascota, un perrito al que yo quería mucho, y recuerdo que salí un día a la universidad y cuando regresé, había muerto, lo habían atropellado. Y la verdad es que me dio mucha tristeza por él, pero sobre todo empecé a preguntarme, si me hubiera pasado a mí, ¿de qué hubiera servido mi vida? ¿Para qué viví? Tan solo unos meses después, mi mamá entró en una situación muy delicada de salud. La tuvieron que llevar a un hospital y yo pensé francamente que posiblemente iba a perder la vida. Y lo primero que pensé es, la vamos a llorar un tiempo, seguramente la extrañaremos, pero vamos a continuar con nuestra vida. ¿Y de qué sirvió su vida? Gracias a Dios ella regresó bien, regresó a la casa con nosotros, pero el daño estaba hecho. Simplemente yo no encontraba nada que pudiera llevarme a entender
para qué era la vida y por qué tenía que seguir viviendo. Esta rebeldía se hizo cada vez más profunda, cada vez más fuerte, al grado que yo estaba esperando que en cualquier momento, algún día al regreso, me encontrara una maleta en la puerta y me pidieran que me fuera, porque los conflictos ya eran muy intensos con mis padres, con mi hermano. Un sábado, recuerdo en la noche, mi madre se acercó, me preguntó por una dirección, me preguntó si podía llevarla al día siguiente y a mí me pareció pues, muy sorpresivo, ¿no? Me dijo, mira, es que me han invitado a una charla sobre la Biblia y me gustaría ir, pero no sé ir. La verdad es que yo quería arreglar un poco la relación y le dije, me ofrecí a llevarla, pero pensé, hay 1000 maneras mejores de perder un domingo que ir a una charla de la Biblia. Yo había sido educado en una religión en la que no creía y que finalmente me había llevado a la conclusión de que Dios probablemente no existía. Aquel domingo en la mañana la llevé a este lugar, pero yo pensaba francamente dejarla, irme con algún amigo y regresar a recogerla. No encontré a nadie ese día. Y entonces ya de camino le pregunté, ¿cuánto tiempo crees que dure tu charla? Me dijo, mira, no sé, es la primera vez que vengo, pero yo creo que 1 hora, o tal vez 1 hora y media. Y recuerdo que le dije, bueno, mira, me voy a quedar. Al fin y al cabo no creo que me haga daño. Después de tantos años de instrucción religiosa, yo dije, pues, total, es 1 hora más que voy a escuchar lo mismo que he venido escuchando por mucho tiempo. Cuando llegamos a aquel lugar, era una casa y había todo un grupo de gente, llegamos un poquito tarde, y había mucha gente que estaba ahí sentada, tenían Biblias, estaban tomando notas, y había una persona que estaba con una Biblia abierta predicando, Juan Manuel de León. No recuerdo en realidad todo el mensaje, pero sí recuerdo algo que tocó mucho mi corazón, un versículo que dice, no trabajes para la comida que perece, sino para lo que a vida eterna permanece. Y a mí esto me impresionó tan profundamente. Yo empecé a pensar, bueno, yo no creo, pero la realidad es que a la luz de la eternidad, la vida empieza a tener un poco más de sentido. Cuando terminó la charla, yo salía de aquel lugar contento, me había gustado, pero casi en la puerta fui interceptado por un joven que después supe se llamaba Carlos Treviño. Él se acercó conmigo, me saludó, fue muy amable, me preguntó, oye, nunca te había visto, le dije, es la primera vez que vengo. Y recuerdo que me dijo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Sí, claro. Dijo, ¿qué es Dios para ti? Y recuerdo que yo le contesté, no con algo que yo pensara, pero con algo que en esos días acababa de leer en un libro de Nietzsche. Y le contesté, mira, para mí Dios es una forma de vida. Se me quedó viendo y me dijo, no creo que sea de esa manera, pero de lo que sí estoy seguro es de que podría cambiar tu vida. Y estas palabras me impresionaron de una forma increíble. ¿Cómo? ¿Dios existía y podía cambiar mi vida? Me tocó de tal manera que acepté sentarme con él, seguir conversando, y él con la Biblia me empezó a explicar el por qué mi vida tenía ese vacío, por qué la ausencia de Dios en mi vida había provocado esa insatisfacción y cómo Dios podía perdonarme, salvarme, darme una vida nueva y además podía llenar ese vacío y hacerme feliz. Debo reconocer que hubo muchas cosas que yo no entendí en esa mañana, muchas. Pero si algo me quedó claro es que si Dios existía, me amaba y estaba dispuesto a salvarme. Confiando en eso, ese día recuerdo que oré con Carlos, él me guió en una oración donde yo le pedí a Dios que primero me confirmara que Él existía, que me amaba, y yo le dije, Dios, y si es así, hoy te quiero pedir perdón y te quiero entregar mi vida. No sé ni siquiera qué implicaciones tenga, pero te quiero entregar mi vida. Después de orar, le agradecí ese rato que pasó conmigo. Cuando salí, me acuerdo que mi mamá me preguntó qué te pareció, y le dije, pues son muy buena onda tus cuates, le dije. Pero yo estaba muy impresionado por todo lo que la Biblia decía que yo no sabía. Y ese día recuerdo que fui a varias librerías para tratar de conseguir una Biblia, no lo logré. Y finalmente en la puerta de una iglesia había una señora con una manta y allí tenía libros y una Biblia. Entonces le compré aquella Biblia llena de dibujos y de todo, pero ese mismo día comencé a leer. Y yo estaba tan impresionado. Durante toda la semana estuve leyendo y leyendo. Había muchas cosas que no entendía, pero había otras que no solamente las entendía, sino que claramente hablaban de mi vida. Y esto me impresionó mucho. Así es que el siguiente domingo muy temprano yo ya estaba listo y preparado para poder ir a mi plática de la Biblia. Cuando llegué ahí, me encontré con la persona que yo menos hubiera querido encontrar. Era un joven que 3 años antes yo había conocido en la Universidad de las Américas. Él había ido a un campamento de básquetbol, yo había ido por causa de una beca deportiva,
Y recuerdo que este joven siempre traía una Biblia, por lo tanto le apodamos el bíblico. Y este bíblico era tan amable con nosotros. Recuerdo que nos íbamos de fiesta y en la madrugada llegábamos, tocábamos su puerta, lo molestábamos, pero él simplemente estaba preocupado por si estábamos bien, por si todo había salido bien. Yo decía, ¿cómo es posible que tenga una actitud tan linda con nosotros, que somos terribles con él? Ese domingo en la mañana me encontré con el bíblico. ¡Wow! Difícil encuentro. Me acerqué con él, me saludó muy contento, pero no estaba sorprendido. Me preguntó, ¿cuánto tiempo hace que invitaste a Cristo a tu corazón? Le dije, mira, hace una semana. Después supe que no estaba sorprendido porque él había estado 3 años orando por mí. Y bueno, ahí estaba. Muchas cosas preciosas empezaron a suceder. Dios empezó a traer paz a mi vida. Yo ni siquiera sabía que eso existía. Empezó a traer gozo a mi vida. Tampoco siquiera lo entendía. Empecé a leer la Biblia todo el tiempo. Finalmente encontré un versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recuerdo que ese día cerré la Biblia, me puse de rodillas, empecé a orar y le dije, Dios, esto es lo que has hecho. No solamente existe, no solamente diste tu vida por mí, sino que me estás transformando como ni siquiera me hubiera imaginado. Podría decirte que Dios ha hecho tantas cosas. Dios me recuperó a mi familia, volví a poder tener una buena relación con mi familia. Mi hermano se convirtió en mi mejor amigo. Pude volver a tener una gran relación con mis padres. Vi a mi padre y a mi hermano venir a Cristo también. Y Dios me ha dado tantas cosas, pero sobre todo un sentido para vivir. Y también un profundo anhelo de partir de esta vida y verlo en la eternidad. Eso es básicamente lo que ha sucedido. Dios me dio una esposa, Dios me dio mi carrera, mi trabajo y prácticamente todo lo que tengo. Pero lo más importante, me dio un privilegio que no merecía en absoluto, el de poder servirle. Así es que, pues eso fue lo que pasó. Yo tenía 19, tengo 58, fue hace 39 años nada más. Oye, Ángel, ¿a quién te refieres con este joven del bíblico? ¿Lo conocemos? No, sí, claro, es Eduardo Philipson. Órale, ya. Sí, Eduardo le encantaba jugar básquetbol y entonces fue una semana a un campamento de básquetbol. No sé si aprendió de básquet, pero nos habló a todos de Cristo varias veces. Eso. Y mi vida, bueno, para mi vida fue muy importante porque además él oró y oró por mí con la esperanza de que algún día me vería atravesar la puerta del lugar donde tomaba los estudios y así sucedió, básicamente. Y la verdad es que me da mucho gusto. Hace más o menos 39 años que los conozco a los dos, tanto a Miguel como a Oscar. Sí. Y yo me acuerdo, bueno, pues los tres estábamos muy jovencitos y empezando nuestra vida cristiana, pero si había algo que los tres teníamos muy claro era que queríamos vivir para Cristo y que queríamos servir. Y bueno, pues es lo que seguimos haciendo. Hasta ahora es lo que seguimos haciendo, ¿no? Oye, qué increíble ver 40 años transcurridos y seguir siendo fiel. Yo pienso que la fidelidad es el reto y la característica o la cualidad más grande que puede existir en la vida. No concibo en lo personal otra cosa. O sea, fiel como amigo, fiel como esposo, fiel como ciudadano, fiel a tu empresa, fiel a Dios, fiel a tu iglesia. Y verlos a ustedes también, para mí, siempre ha sido un motivo de aliento y ver que han mantenido, o sea, ahora sí que el paso en la carrera y se han mantenido, ¿no? Antes de continuar con esto, me gustaría decirte a ti que nos acompañas por primera vez o que estás escuchando esto y que no tienes una relación personal con Dios o no has pasado por un encuentro personal con Dios como el que te estamos describiendo. Quiero decir que Dios realmente transforma las vidas. No solamente las 3 vidas que estás viendo hoy, no solamente las vidas de los apóstoles o los discípulos que puedes ver en el Nuevo Testamento, sino que esto es una realidad para cualquiera y puede ser una realidad también para ti. Vamos a continuar con algunas preguntas, pero en la última parte de nuestra charla me gustaría que estés muy atento porque vamos a explicarte de qué manera puedes tener esta relación personal con Dios para que tu vida sea transformada en la tierra, pero sobre todo para que tengas la seguridad de una eternidad con Dios en el cielo. Esto es lo más importante, la decisión más importante que uno puede tener en la vida. Es que danos unos minutos nada más para seguir con nuestras preguntas, pero un poco más adelante te vamos a explicar más claramente cómo puedes tomar esta decisión de invitar a Cristo a tu vida. ¿Ok? Quería leer con ustedes 2 versículos que un poco para ilustrar
las siguientes preguntas o el siguiente tema que me gustaría que platicáramos. En primera de Pedro 5, 1 y 2 dice, ruego a los ancianos. No es ninguna alusión a ustedes por la edad, o sea, es solamente por su ministerio. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Yo sé que esto es algo que pues está en el corazón de los tres, que hemos intentado y que hemos hecho durante mucho tiempo, pero también sé que toda esta época que estamos viviendo nos ha puesto un reto extraordinario por delante. Lo primero que me gustaría es preguntarles un poquito cómo esto ha cambiado su ministerio. ¿Cómo es que ahora están cuidando la grey de Dios? ¿Cómo es que están, dice, apacentando, trayendo paz a aquellos que quieren vivir para Cristo y que Dios ha puesto en su responsabilidad? ¿Quién quieres que empiece? Vas, Miguel, vas, Miguel. El que se atreva. Ok, bueno, yo creo que una de las cosas que más me impresiona de la vida cristiana, y sobre todo si alguien nos está viendo por primera vez, es que es una vida sobrenatural en la que no depende de ti, no depende de tu fuerza, de tus cualidades, ni de tu capacidad, sino depende de la gracia de Dios. Yo creo que en este tiempo, yo lo que podría decirles es que ha sido un tiempo en donde hemos tenido que aprender a depender y confiar en Dios, porque no sé lo que piensen ustedes, pero para mí ha sido como muy limitante no poder ver a la gente, no poder estar con ellos, no poder ver las reacciones de las personas, pero al mismo tiempo saber que la iglesia, los creyentes, son de Dios, dependen de Dios y nosotros dependemos de Él. Entonces, este ha sido un tiempo primero donde hemos tenido que aprender a confiar y depender de Dios, de su gracia. Depender que Dios está a través de estos medios, a través de las videoconferencias, etcétera, siguiendo haciendo el trabajo. A veces podríamos pensar erróneamente que depende mucho de nosotros por ser pastores o algo, cuando en realidad el trabajo es de Dios. Dios es el que hace el trabajo, Dios es el que habla a través de nosotros. Entonces, primero recuerdo que yo tenía mucho miedo al principio porque decía, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuánto va a cambiar la iglesia en este tiempo? Y bueno, ha sido un tiempo donde hemos tenido que aprender a depender de Dios. Esto es lo primero que yo podía compartir. Lo segundo, ver que Dios finalmente es una persona que nos enseña a adaptarnos, ¿no? Y la iglesia está cambiando. Yo recuerdo que George McDowell dio una plática hace algunos años, creo que estabas ahí conmigo, Ángel, y él decía que la forma en la que predicamos 10 años atrás ya no se podía comparar con lo que ahora teníamos que hacer, es decir, que había cambiado por completo el sistema, la forma en la que teníamos que predicar. Y él usaba el ejemplo de que a veces una persona podía decir algo y a lo mejor un joven inmediatamente tomaba su celular y buscaba en Google para ver si era cierto lo que estábamos diciendo, etcétera, ¿no? Entonces dice, te tienes que adaptar, tienes que ser una persona que uses los recursos, y este ha sido un tiempo para entender que tenemos que usar este tipo de medios. Hay una cosa más que quiero decir, que creo que es lo más importante que yo quería compartir. No saben cómo le he dado gracias a Dios por nuestra iglesia en estos 5 meses. Darle gracias a Dios por la visión de Emilio y de Juan Manuel de León. Les puedo contar algo rápido de este tema, creo que va a ser muy interesante. Cuando yo me convertí en 1978, yo empecé a ir al departamento de un discípulo de Emilio que se llamaba Bill McGrath, y recuerdo que en su departamento estaba lleno de Biblias, pero las Biblias estaban como, digamos, con otra pasta, se había cambiado la pasta. Y es que él decía, la iglesia tiene que ser una iglesia como la del primer siglo, tiene que ser una iglesia en donde puedan ser por células, discipulado, que pueda incluso funcionar si llegara a haber una persecución o un cambio de circunstancias. Lo que quiero decir es que yo he visto que el discipulado ha seguido funcionando. Esta iglesia sigue funcionando porque sigue habiendo discipulados, recibiéndolos y dándolos. Entonces, creo que se ha fortalecido mucho esto, el hecho de entender que nuestra iglesia funciona incluso mejor en pequeños grupos de discipulado. Entonces, ha sido un tiempo muy emocionante, Oscar y Ángel, por ver eso, por ver la gracia, ver que Dios nos pide adaptarnos y sobre todo valorar y dar gracias por el discipulado.
Sí. Oscar, ¿tú qué opinas? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Nuestra iglesia tiene ese ADN que es el discipulado, por el cual no sabes cómo le doy gracias. Recurrir a esa información que está en la Biblia y que se vierte en la Biblia. Digo, todos tenemos errores, definitivamente. Yo creo que hemos cometido muchos errores, pero en la gracia de Dios que tú acabas de mencionar, podemos ver cómo Dios endereza el camino. Y sabes que me gusta todos estos tiempos desafiantes. Sin duda, nadie tiene experiencia en lo que estamos viviendo, ningún pastor, ni ningún empresario, ni ningún gobernante, ninguna persona. Estamos viviendo un tiempo muy desafiante, pero tú y yo tenemos la gracia de Dios. Y esa gracia que se haga patente y que te permita tener paz. Te decía ahorita, le comentaba en la comida con una persona, oye, ¿dónde puedes encontrar hoy un lugar donde tengo 10,000 pesos y voy a Liverpool, voy a algún lugar a comprar 10,000 pesos de paz? O sea, donde puede encontrar paz, pero tú y yo la tenemos en Cristo, ¿no? Ahora, lo que yo me doy cuenta, te puedo decir tantas cosas y vienes a una charla de café, pero yo pienso, mira, yo nunca pensé, yo no fui capaz de nada y de menos tener una responsabilidad de pastor. Yo jamás pensé que pudiera estar en donde estoy ahorita. No lo pedí, no lo pensaba. Y me doy cuenta que lo mismo le pasó a Moisés. Moisés no quería el lugar que le estaba viendo Dios. David era el pastor, el más chico de sus hermanos. Pablo de repente dice el peor de todos y de repente Dios lo pone. Pedro era un pescador y letrado y lo sube acá, ¿no? Tú ves a todos los de la Biblia y pareciera que ninguno estaba preparado para ser un líder y sin embargo Dios a través de la gracia le da la fuerza, le da la sabiduría, lo transforma y nos da o sea, yo te puedo decir que yo estoy donde estoy y cada cosa que yo veo, o sea, yo te puedo describir desde lo que traigo puesto hasta lo que está a mi alrededor y puedo ver el resultado de la gracia, del favor, de la fidelidad de Dios y del amor de Dios. Entonces yo digo, Dios, no puede ser, o sea, han pasado 40 años y lo único que has hecho es vencerme cada vez más de que me has dado un honor, un privilegio. Yo creo que haya hoy una labor, una vez se lo oí a Juan Manuel decir, dije, ¿cómo está exagerando este, no? Pero no me cabe la menor duda. No creo que haya un trabajo más desafiante y más honroso y más respetable que ser pastor. Lo único por lo que cambiaría, como decía Juan Manuel aquel entonces, podría pensar en cambiar mi posición de pastores por ser presidente de la República. Sería la otra labor más honrosa que podíamos una persona tener. Y dice Juan Manuel, y no sé si lo haría por eso, ¿no? Pero de verdad, hoy veo cómo Dios me dice, oye, Oscar, es que lo que acabas de decir me aliente. Yo, ¿es en serio? ¿Te alentó lo que dije? Pero no puede ser, ¿no? Y yo veo la gracia de Dios, veo el favor de Dios, inmerecido, que toda esta situación, y con eso voy a concluir lo que quiero decirte, Ángel, me encanta que nos veamos pobres, limitados, necesitados, temerosos, en cierta manera, con todo lo que está pasando, por esa incertidumbre, porque eso nos hace voltear a Dios. Y Él dice que cuando somos débiles, Él nos hace fuertes, y cuando no tenemos, Él nos provee, que hace llover y que abre las ventanas de los cielos para que sobreabunde. No solamente te provea lo que te hace falta, sino que sobreabunda la provisión de Dios. Y para Él no hay pandemia. O sea, todos nuestros planes cambiaron, pero no cambiaron los de Dios. A Él no lo agarró de sorpresa esto. Y entonces yo veo que esta necesidad hoy que tenemos todos para salir adelante día con día en esta nueva modalidad y en esta nueva forma de vida, nos hace algo precioso. Nos hace ir a los pies de Cristo, nos paró el carro y nos dice, a ver, ponte a orar y vas a conseguir lo que quieres solo y solo si te pones a orar y buscas a Dios. Fíjate que algo que me impresiona mucho y creo que es una cosa que todos hemos vivido en la vida, es que Dios siempre va pasos adelante de nosotros, ¿no? Y entonces siempre nos va preparando, aunque tú no eres consciente de lo que está haciendo, pero te está preparando para lo que viene, ¿no? Entonces cuando llegas, siempre te encuentras con que Dios ya te había preparado de alguna manera para las cosas que estás empezando a enfrentar ahora. Y fíjate que yo pensaba cómo hoy estamos encontrando que Dios tenía años preparándonos para poder hacer lo que hoy estamos haciendo. O sea, si a ti te hubieran dicho hace 15 o 20 años, oye, te va a preparar para una pandemia que va a venir y entonces mejor toma tus estudios de discipulado. O sea, ni siquiera lo hubiéramos creído, ¿me entiendes? Pero sin embargo, Dios, que sí sabía lo que venía, nos estaba ya preparando de antemano para que pudiéramos enfrentar esta situación deshumana, ¿no? Y pensaba
fíjate que para mí ha sido una experiencia preciosa. Entre semana, los domingos las predicaciones, pero entre semana hemos estado transmitiendo unas cápsulas. Y sabes que me ha llamado la atención gente de diferentes lugares del mundo conectándose. Y te digo la verdad, no tengo ni la menor idea de cómo han llegado. El otro día un joven que me ayuda con esto me dice, fíjate que tienes un número importante de gente escuchando en Irlanda. Le dije, pues solo que sea un profesor de español que quiere, no se me ocurre cómo, ¿verdad? Pero de diferentes países. ¿Y sabes qué pensaba? Cómo hay una parte en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, una buena parte del Nuevo Testamento se escribió con Pablo desde la cárcel, ¿no? O bien su primera o la segunda etapa de la cárcel. Y hay una expresión preciosa en una de las epístolas que dice, mas la palabra de Dios no está presa. Y yo decía, qué bárbaro, o sea, este hombre metido en la cárcel estaba impactando al mundo, ¿no? Y yo pensaba cómo muchas veces los lugares físicos nos limitan, ¿no? Muchas veces una congregación o lo que sea, en cierto sentido nos limita. Y de repente nos damos cuenta que dice, no te preocupes, yo no tengo problema ni con los salones, ni con los lugares. O sea, solo tengo problema con que tu corazón sea fiel, lo que decías hace un rato, que tu corazón sea fiel conmigo. Y si tu corazón es fiel, tú no te preocupes, yo te voy a usar en lugares que ni conoces, donde no has estado, no importa. Eso para Dios no es ningún problema, al contrario, ¿no? Esta es la forma en la que Dios trabaja. Entonces, yo he estado pensando mucho en esta parte donde Pablo decía eso. Yo sí estoy preso, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy se está predicando más que nunca, ¿no? Y creo que nosotros metidos en nuestras casas estamos viendo este mismo fenómeno de que la palabra se esté predicando más que nunca, ¿no? Y todo eso solamente por la gracia de Dios, no por otra cosa, ¿no? Hoy acabo de publicar una frase en mi Instagram que dice algo así como, no podemos llevar a todo el mundo a la iglesia. El mensaje de Cristo a todo el mundo. Qué padre, qué padre. Oiga, me está llegando una pregunta, están entrando muchos comentarios. Hay una persona que me está diciendo que está muy contenta de escucharnos y que ojalá invitemos a Juan Manuel en otra plática como esta. La verdad es que yo tengo un defecto enorme, soy terrible para las sorpresas, pero entonces ni modo, siempre las revelo antes de tiempo, pero la verdad es que tenemos una lista de invitados importantes para las siguientes pláticas y ahí, para la tranquilidad tuya, quiero decirte que sí, Juan Manuel está contemplado en otra entrevista similar. Tenemos otras personas, pero ya no voy a decir el nombre porque siempre me regañan por anticipar demasiado las sorpresas, pero bueno. Hay una persona que me hizo una pregunta que me encantó y es una pregunta básicamente para Oscar y para los tres. Dice, Oscar, tú dijiste que no siempre estás de acuerdo con todo, que a veces nos equivocamos o que a veces las cosas no están bien o no salen bien. ¿Cómo es posible que en ese entorno pueda haber amistades como las de ustedes, me dijo, que han durado tantos años y que cada vez son mejores y más profundas a pesar de esos desacuerdos? Yo creo, ¿ya te contesto? Sí, por favor. Es una realidad que todos tenemos diferentes personalidades y más en nuestro grupo discipulado somos muy diferentes. Pero es una realidad que la garantía, la protección que tenemos, y para toda la gente que nos está escuchando, Ángel, tenemos que leer la Biblia. La Biblia dice por todos lados, una y otra vez, dice, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Me acuerdo una vez que una persona que ustedes conocen, que no va a decir el nombre, me caía súper mal. Y decía, qué cuate más antipático, no sé qué. Y me caía mal, ¿no? Y de repente yo leía la Biblia y yo me quemaba diciendo, ¿cómo puedo guardar esto en mi corazón? Pero yo estoy mal. O sea, en lugar de seguir adelante criticando a la persona, yo me veía como que me ardía en mi corazón, se me quemaba la camisa, ¿verdad? Decir, hijo, no puedo tener este rencor hacia esa persona. Entonces un día le dije, oye, ¿sabes qué? Te tengo que invitar a un café. Perdón, pero le dije, oye, me caes muy mal. Se lo dije, oye, perdóname, pero es que de verdad tengo algo que no sé qué me hiciste, pero quiero pedirte que... Y le dije, yo he leído que esto no lo puedo tener en mi corazón. Y de verdad te quiero pedir perdón porque tengo esto, pero sé que estoy mal porque la Biblia me lo dice. Entonces, con un cariño increíble, con una madurez, él tenía más tiempo que yo en la Biblia, y me dice, Oscar, voy a hacer todo lo posible por cuidar y mejorar mi relación contigo. Y somos hoy muy increíbles amigos. Desde entonces fuimos increíbles amigos hasta la fecha. Han pasado también 40 años. Y esto es la garantía, yo pienso,
hemos cometido errores porque los vamos a cometer, pero la palabra de Dios nos vuelve a enderezar. ¿Quién puede tirar la primera piedra? O sea, la Biblia dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, si hay alguien con el cual tenemos un problema, perdóname, tenemos que reconciliarnos. Y como dice Juan Manuel, me acuerdo una frase: si tu razón te hace perder la razón, entonces ya no tienes razón. Porque si tú estás discutiendo algo y por eso pierdes la razón, le dejas de hablar a otra persona, entonces ya perdiste la razón, ya no tienes razón, estás cayendo en un nivel del que estás criticando, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo quería, por ejemplo, esencialmente en el Nuevo Testamento Pablo dice, cuando argumenta de por qué hay que guardar la unidad es algo que produce Dios a través de su Espíritu Santo, ¿no? Es más, Jesucristo dijo que era la unidad lo que haría que la gente supiera que somos sus discípulos, ¿no? Pero dice, somos esencialmente los cristianos personas que hemos sido perdonadas. De esto es de lo que al final Ángel dice que va a comentar con ustedes acerca de qué fue esencialmente el regalo de amor que Dios hizo por nosotros. Nos perdonó de nuestros errores, de nuestras faltas. Entonces, si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo no tenemos que aprender a perdonar a los demás cuando nos fallan? Eso en primer lugar. En segundo lugar, recuerdo que Emilio Andero decía que a veces Dios tenía como que un poco de sentido del humor y dice, tú eres como un puercoespín. Y Dios pone un puercoespín en una caja de zapatos y luego pone a otro puercoespín en la misma caja. Y luego les dice a los dos que se atraviesen y vayan al otro lado. Entonces decía Emilio, cuando vas caminando empiezas a sentir los picos de la otra persona y en tu sensibilidad y los picos tuyos en la sensibilidad de la otra persona. Dice, ¿por qué crees que Dios hace esto? Porque Dios quiere que aprendas a perdonar, a limar, a crecer, a madurar, a muchas cosas y no buscar lo tuyo. Cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, el negarte a ti mismo, no buscar tus intereses, no tus ideas, sino el de Dios. Y un último detalle que quiero compartir, es una de las, ahorita que decía Oscar, que qué hermoso es la Biblia, cómo nos enseña. Cuando Pablo en la carta de los Filipenses habla acerca de la unidad, una vez escuché a una persona explicar esto y decir, todos tenemos nuestra lista A. La lista A es lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que a mí me gustaría que sucediera. Oscar tiene la lista A y Ángel tiene su propia lista A. Entonces, para mantenernos juntos y unidos, si Ángel, Oscar y Miguel, cada quien se queda con su lista A, lo más seguro es que acabemos divididos y separados. Dice, pero lo que Dios te enseña es que aprendas la lista B, que siempre la lista B es la mejor, aquella en la que coincidamos, en la que guardemos la unidad y sobre todo, pues siguiendo digamos, lo que Dios quiera para nosotros en nuestra amada y preciosa iglesia. Y fíjate que yo siempre escuché un versículo que dice, y habrá ahí calzada y camino, ¿no? Este versículo de Isaías. Y no, dice, este camino será el camino de santidad, no pasará inmundo por él, y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Yo pienso que ese camino es la palabra de Dios. Mientras nos agarremos de la palabra de Dios, y Dios nos va a ir guiando, y nos va a enderezar el camino, nos va a sacar adelante, nos va a sacar a flote, siempre y cuando mantengamos nuestra lectura y nuestra obediencia a la palabra, y todo va a ir creciendo. Sabes que sin duda esa es la clave, porque yo escucho mucho que los seres humanos somos seres sociables. Yo cada día estoy menos de acuerdo con eso. O sea, los seres humanos somos un poquito conflictivos todos, ¿no? O sea, un poco. Bueno, quiero ser amable porque es sábado en la tarde, pero sí. La verdad es que somos un tanto conflictivos y no estamos de acuerdo en nada y siempre pensamos que tenemos la mejor opinión. Pero yo creo que justo porque somos así, a mí siempre me ha impresionado mucho leer la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, en un momento tan decisivo de la vida de Jesús, en un momento justo unas horas antes de entregar su vida en la cruz. Jesús decía, hablando de nosotros, que sean uno, como tú y yo somos uno. Yo pensaba en la perfecta unión entre Dios y Jesucristo, Dios Padre y Dios Hijo, y Jesús oraba diciendo que ellos que puedan vivir una unión entre ellos tan preciosa como la que nosotros tenemos. Yo decía, si para Jesús, en un momento tan crítico de su vida en la tierra, fue una prioridad orar por nuestra relación, por nuestra amistad, por nuestra unión,
sería absurdo que nosotros privilegiáramos cualquier otra cosa por encima de eso. O sea, sin duda, esa es una de las cosas más importantes que Dios nos ha dejado, y es por eso que dice que en eso conocerán que somos sus discípulos, ¿no? En que nos amaremos unos a otros. O sea, ¿de qué nos serviría estar predicando el evangelio y llevarnos mal entre nosotros? No tendría ningún sentido, ninguna congruencia. Ninguna. Total. Aunque siempre nuestra naturaleza está ahí, o sea, siempre, como decía la persona que nos hizo la pregunta, pues siempre hay algo con lo que no estás de acuerdo, pero ahí es donde el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestra vida y llevarnos al acuerdo o llevarnos a poner el amor por encima de los desacuerdos, ¿no? Por ejemplo, eso que acabas de comentar, Ángel, es poner la otra mejilla, ¿no? O sea, no siempre tenemos que tener la razón, y si otra persona difiere, oye, pues lo escucho, lo valoro, estoy de acuerdo, a lo mejor no, perdón, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero no voy a pelear con esa persona. No, tienes que ceder, porque casi siempre pensamos que ceder es darle la razón al que la tiene. No, ceder es darle la razón al que no la tiene, teniéndola tú, pero estás dispuesto por encima de la diferencia a privilegiar la amistad, la relación, la hermandad, ¿no? Así es, privilegiando eso. Sí. Sí. Y yo creo que entre más años pasa, se hace más valioso, ¿no? Porque ves todo lo que está pasando, y tener hoy amigos de 39, 41 años es, yo creo que mi más grande tesoro. Quiero decirles que yo era una persona sola, yo no tenía amigos. Hoy Dios me ha dado amigos, y eso es algo que Jesús produce la unidad. Entonces, la verdad es que qué ricos somos de tener esta amistad. Gracias a Dios. Así es. Fíjate que en diciembre organizamos una campaña evangelística, digamos, en Navidad, un evento de Navidad. Y me llamó la atención, pues, o sea, llegó, pues, ¿sabes?, un grupo de gente y lo que sea. Entonces, una de las personas invitadas al día siguiente hizo un comentario muy simpático. A la persona que le invitó le dijo, oye, yo me esperaba un lugar donde estuviera el pastor y la gente, y lo que me encontré fue un grupo de amigos. O sea, y todos se querían, y todos sacándose fotos, y todo, o sea, no entendí, como que era muy distinto de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y yo le transmití a esa persona y le decía, bueno, solo te quiero decir que ese es exactamente lo que Dios enseña en la Biblia. Todos somos consiervos, todos somos hermanos, y así tenemos que aprender a vivir, ¿no? Sí. Qué padre. Sí. Por cierto, hablando de esas diferencias, quiero decirte que nosotros tres, efectivamente, a quien hizo la pregunta, pues somos diferentes de personalidad. Yo te diría que Oscar es súper simpático. Yo creo que ya que Oscar cumpla 80, va a ser el octogenario más joven de toda la historia, seguramente. Porque es súper jovial, súper divertido, súper simpático. Miguel, pues es la persona más cariñosa. Siempre que yo pienso en Miguel, recuerdo a alguien que me dice, cada vez que le hablo, le dice, te quiero muchísimo, ¿no? Entonces, la persona más cariñosa que te puedes imaginar. Y yo creo que, quiero decirte, he aprendido mucho de los dos, ¿no? A ser más alegre y más optimista con Oscar, y a ser más cariñoso. Yo no soy de forma natural tan cariñoso, pero a ser mucho más cariñoso con Miguel. Oye, ¿puedo contar una anécdota de algo que nos hizo Oscar? Sí, claro. No se va a acordar, pero bueno, nos discipulábamos en casa de Juan Manuel y todos esperábamos afuera que se juntara el grupo para luego ya subirnos, ¿no? Y recuerdo que Oscar llegó en su coche, ¿no? Se estacionó, se bajó y nos contó que había instalado en su coche un sistema de, como si fuera un campo de fuerza, algo invisible, que evitaba que se entrara o se metiera en el coche, era como una especie de alarma especial. El coche tenía las ventanas abajo, ¿no? Y entonces dijo, a ver, por favor, acerca tu mano y métela hacia adentro del coche. Vas a ver cómo el coche detecta, te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Detecta, sí. Estás metiendo, ¿no? Y entonces yo metí la mano y empezó a sonar el coche y todos nos hacíamos para atrás. Y a ver, vamos a probar, y metí a otra persona, ¿no? Y no nos dábamos cuenta que Oscar traía algo que se llamaba en esa época control remoto de pánico. Y entonces cada vez que íbamos a meter la mano él apretaba, pero se la hizo a todos, ¿no? Y todos ahí impactados. Oye, yo no me acuerdo de eso. Sí, Oscarito, yo no te la perdono. Oye, Oscar, hay algunas cosas que la gente no sabe de nosotros. Por ejemplo, sí, creo que la gente no sabe. Oye, Santi, es que tengo que ponerle batería a mi teléfono. Ok. El conector del iPhone, porfa. Gracias, perdóname. No, creo que hay mucha gente, la verdad que hay gente que no te conocía a ti o a mí o a Miguel.
Lo que no saben es que a ti te gusta muchísimo hacer ejercicio y que has metido a todos tus discípulos se han vuelto fitness gracias a ti. No sé. Perdóname. Tengo que conectar aquí esta cosa. Sí, no te puedes conectar. ¿No llega aquí? A ver, espérame. Sí. Ok, me voy a cambiar aquí rápido. Espérame. Gracias, Cham. Es que si no se va a cortar. Estas son las cosas de estar en vivo. Perdóname. Sí. Ok, aquí estoy. Ya está. Bueno, te voy a comentar. Efectivamente, perdón, tiene que ver con el ejercicio, me decías, ¿no? Sí, claro, con el deporte. ¿Qué quieres que te comente al respecto? Bueno, yo sé que es algo que tú practicas todo el tiempo, que te gusta mucho, pero además digo que has metido a una buena parte de tu grupo, la has metido a hacer ejercicio. Bueno, la verdad es que el tener soy soltero, entonces eso me da mucha libertad. Y desde un principio siempre yo era antideportista. Yo quiero decirte que mis hermanos eran muy buenos desde joven y yo siempre fui muy torpe para hacer ejercicio. Y yo nunca consideré que esto iba a ser algo que yo pudiera hacer. Yo no soy ningún atleta, pero gracias a Dios, y te voy a decir algo, no sé si lo sepa Ileana Trejo, la esposa de Javier, pero ella jugaba tenis. ¿Te acuerdas que era una atleta de primerísimo nivel? Claro. Y me acuerdo que ella me empezó a dar clases de tenis. Yo decía, pero soy malísimo. No. Y entonces, como era creyente, como era nuestra condiscípula y todo, empecé a jugar tenis. Y bueno, de ahí jugué tenis, después empecé a subir a la montaña, después me metí a nadar, después me metí a correr. Y en general he estado siempre muy activo. Siento que debemos de tener una actividad física. Creo que es salud la que Dios nos ha enseñado también por fuera, pero esa salud viene también del corazón. Entonces, el hecho de estar soltero me ha hecho muy fácil poder salir temprano. Soy muy tempranero, prefiero acostarme temprano y levantarme temprano, a hacer lo contrario. Y efectivamente, yo creo que el deporte lo tenemos que hacer. Y me acuerdo muy bien, te voy a dar dos detalles. Uno de Emilio. Cuando yo conocí a Emilio me dijo a mí que él hacía sus 75 años de edad, y tú te debes de acordar porque era un roble, Emilio era un roble, a sus 75 años de edad, me dijo, yo me echo 100 lagartijas diarias. O sea, a un hombre de 75 años, y lo veía yo así, decías, o sea, no me está mintiendo, o sea, me está diciendo la verdad. Y otra, cuando lees la Biblia también te das cuenta de que toda la gente en la Biblia eran hombres que resistían físicamente mucho. No sé si recuerdas particularmente este pasaje de Caleb. Caleb cuando le pide el monte Hebrón a Josué, le dice literal, tengo 80 años y todavía tengo la fuerza de cuando tenía 40. Y le dice, dame ese monte porque lo voy a ir a conquistar. A los 80 años de Caleb, subió a conquistar el monte Hebrón y lo conquistó. Imagínate un hombre de esa edad, la condición física con la que tenía. Entonces, yo creo que Dios nos invita a vivir una vida sana en todo sentido, ¿no? Por dentro y por fuera. La verdad que yo qué te puedo decir, tú sabes que yo soy, además de que me encanta el deporte, bueno, estoy metido en el deporte profesionalmente y todo, me encanta. Y la verdad es que yo siempre estaré agradecido con Dios porque fue a través del deporte que yo practicaba cuando me fueron a hablar de Cristo. Pero creo que, como dices, es toda una necesidad y además... Y ¿sabes qué? El deporte ha abierto muchas puertas para hablar de Cristo. A la gente joven, particularmente, le gusta hacer deporte. Nos llama la atención quien juega tenis, quien juega fútbol, quien juega algún deporte, quien sale a la montaña. Y hay de todo, puedes hacer de todo. Y honestamente, cuando la gente te ve sano también físicamente, le llama la atención. Hoy, muchas de las cosas que yo hago, de verdad le doy gracias a Dios porque me ha permitido hacerlas y sí me siento, pues, en ese sentido sano, ¿me entiendes? Le doy cada vez más gracias a Dios por eso y yo invito a toda la gente que nos está viendo a que se active, porque no importa la edad que tengas, ya ves, Caleb, bueno, Abraham todavía tenía 100 años y su ministerio comenzó a esa edad, o sea, no hay límite y te va a permitir servir más tiempo a Dios sanamente. Mientras tú tengas salud, tú vas a poder servir más a Dios. Hoy yo creo que a los tres nos apasiona servir a Dios y queremos salud para poder seguir haciéndolo, ¿no? Si estamos enfermos, eso automáticamente nos limitaría.
Sabes que de repente se nos olvida que al final el cuerpo es el vehículo del alma. Entonces, si tú no cuidas tu cuerpo, que además la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo, pues entonces vas a empezar a tener problemas que van a limitar tu ministerio y tu vida en general, ¿no? Así es que... Algunas personas dicen el versículo, ¿no? De que el ejercicio corporal para poco es provechoso, sí, pero no quiere decir que no lo hagas. Dicen que primero te ejercites en la piedad, obviamente, pero que no dejes de hacer lo otro, ¿no? Además lo está comparando con la piedad, o sea, que es lo más provechoso que hay, ¿no? Así es que, pero en fin. Así es. Miguel tiene un hobby que no sé si todo el mundo sepa, pero Miguel es un amante de la música clásica. Tiene toda una colección ahí de música enorme, ¿verdad, Miguel? Sí. Sí, la verdad es que siempre mis papás se conocieron en el Conservatorio de Música. Mi papá trabajó en Bellas Artes y toda la familia de mi papá es como de música y todo. Y bueno, a mí me apasionaba la música desde muy joven y yo era fanático de los Beatles. Ok, cuando me convierto, yo recuerdo que pensé, ¿y ahora qué va a pasar con esta área en mi vida? Porque yo sabía que eso no me ayudaba mucho. Y recuerdo que lo primero que empecé a ver es que íbamos a casa de Emilio Underwood, nos reuníamos, yo fui el mejor amigo del hijo más pequeño de Emilio, Nathan Underwood, entonces nos reuníamos a cantar y yo veía como todos en casa tocaban un instrumento, ¿no? Y lo que pasaba ahí, lo que producían nosotros cantar, alabar a Dios, era algo impresionante. Entonces alguien hizo un comentario de que había una obra musical que se llamaba el Mesías de Händel, y que Händel le había entregado un pastor que se llamaba Pastor Jensen, le entregó una serie de versículos donde escribía todo el diseño del plan de redención de Dios para el hombre a través del Mesías. Y entonces recuerdo que lo empecé a oír y me volví el hombre más fanático del Mesías porque yo veía que a través de la música es un plan de salvación. Cuando tú oyes el oratorio del Mesías, se da el plan de salvación por medio de la música. Yo no sé si ustedes sepan, pero el Mesías es por mucho la obra de música clásica que más se toca. ¿A qué me refiero? En diciembre, prácticamente en todas partes del mundo se toca el Mesías y lo que va oyendo es versículos que van dando el plan de salvación. Entonces, esto fue increíble. Y después Dios me permitió ser presidente de la Expo Cristiana y ahí Dios me dio la oportunidad de conocer por ejemplo, el ministerio de Hillsong, ¿no? Esto fue en el año 2000 y recuerdo que yo vi lo que la música producía en nosotros cuando ellos tocaban y cantaban. Entonces, no sé si ustedes sepan, pero el que inventó la música es Dios. Dios habita en los cánticos. En realidad, un día le dice Dios a Moisés, le dice, Moisés, te voy a enseñar una canción para que tú se la enseñes al pueblo de Israel, para que nunca se les olvide. Hay algo que hace la música pasa por encima de la mente, por encima de las barreras, y llega a lo más profundo del corazón, y esa, alabar y adorar a Dios, va a ser la actividad más importante que haremos en la eternidad. Así que estoy feliz, Ángel, Oscar, adorando, alabando a Dios y cantándole. Rápido les puedo contar algo que aprendí. Cuando tú vas a un concierto de música clásica, hay 3 elementos: la orquesta, el director y el público. Entonces tú eres el público, te sientes a ver como el director de la orquesta. En la alabanza cambian quién es quién. Los que, digamos, el director son las personas que guían la alabanza, son los músicos y los cantantes que nos van guiando a cómo va la canción y adorando. La orquesta somos cada persona que conocemos a Jesús y que con nuestro corazón le cantamos, y el público es Dios, sentado oyendo nuestra alabanza. Por eso dice la Biblia, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces se me hace increíble la música, gracias a Dios. Qué padre, qué precioso. Bueno, quiero decirte que aunque es un hobby distintivo para ti, yo cada vez veo más metido en la música, sobre todo en la alabanza a Oscar. Y siempre que veo que hay alabanza en su grupo y todo, lo veo él cantando ahí en primera fila también. Me encanta. ¿Sabes qué? Y yo no concibo la vida sin cantar. Yo tengo un dicho que he aprendido justamente al lado de Miguel,
al lado de todos ustedes, y que he descubierto que es justamente eso, que las pruebas, la vida se pasa cantando. No hay otra manera de pasar por las pruebas, por las dificultades de la vida. Justamente piensa cuántas veces hay grandes victorias en la Biblia solamente porque las alabanzas se expresaron y se levantaron para Dios, ¿no? Cuando Dios guardó Jerusalén del asedio de los asirios, cuando conquistaron Jericó, me conmueve muchísimo porque voy a decir algo que me vino de ahorita aquí a la mente, ¿no? Yo he estado en 3 momentos a punto de morir de felicidad y ha sido alabando a Dios. Digo, voy a morir de felicidad, estoy tan contento que me va a dar algo, me va a rebasar esto, ¿no? Y las pruebas van a venir, pero la alabanza se tiene que levantar, porque la alabanza manifiesta la grandeza de Dios en donde Él nos va a sacar adelante. Me acuerdo mucho de una amiga, ¿te acuerdas de aquella frase que dice, y los mares se abrirán, que la cantaba Tati? ¿Te acuerdas que dice, y mis ojos lo verán, lo que Dios va a hacer, lo que tú vas a hacer, ¿no? Y los mares se abrirán. Y bueno, Dios hace eso, Dios abre los mares, nos permite ver el milagro. Y qué padre poderlo manifestar cantando. No, y se acuerdan que Abraham, por ejemplo, dice en Romanos 4, dice que tampoco dudó al considerar su cuerpo siendo casi ya como muerto y la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, Abraham empezó a alabar a Dios, alabar a Dios te fortalece, es como entrar al gimnasio de la fe y sales diciendo, la prueba reduce su tamaño y Dios crece cuando te pones a alabar. Fíjate que yo pensaba en esta parte en Santiago, donde nos habla de situaciones que normalmente enfrentamos y dice, ¿está alguno triste entre vosotros? A oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Yo debo reconocer que yo tengo una voz terrible para cantar, esa es la verdad. Yo también. Pero, no canto en voz muy alta para ya sabes, que no llueva y cosas así, pero la verdad es que disfruto mucho ahora cantando canciones donde... y siempre me llama la atención porque escucho a algunos cantantes cristianos y cuando veo las letras digo, caray, siempre se me adelantaron, qué bueno que ellos dijeron lo que yo no supe decir y que ellos me están guiando a poder decirle a Dios, porque es lo que está en mi corazón, ¿no? Sí. Así es. Hay mucho que produce la alabanza en nuestro corazón. Sí. Oigan, están entrando muchos mensajes, ya sabes, ahí que me está diciendo, hay una persona que dice, amo la vida de Miguel, que Dios los guarde siempre. Luego hay una persona, lo que pasa es que está pasando muy rápido, pero bueno, luego lo verás, Oscar. Hay una persona que dice que le caes súper bien y que se quiere tomar un café contigo. En fin, hay toda una serie de comentarios. Bueno, me gusta el café, sí. Hay una persona que dice que está muy contenta de vernos y que esto le está alentando a continuar la carrera y a servir a Cristo, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay muchísimos comentarios, pero bueno, luego los irán viendo, ¿no? Hay una pregunta que ojalá me puedan volver a mandar porque la perdí, que es de Lorena Villeda. Y luego me contesta otra vez, podrías decirle a Miguel, pero la verdad que perdí la pregunta. A ver si nos vuelve a escribir, pero bueno. Oigan, chicos, 2, 3 cosas muy rápidas. La verdad, me gustaría tenerlos toda la tarde, caray, pero sé que no es posible. Entonces, me gustaría platicar con ustedes un par de cosas rápidas. Cualquiera que nos esté escuchando dicen, bueno, estos señores pues están en su casa estudiando la Biblia, van y predican, la pasan muy bien, hacen deporte, oyen música y todo. Lo que muchas veces no se dan cuenta es que además, Oscar, tú tienes un restaurante que atiendes, Miguel tienes un negocio que atiendes, yo también tengo que preocuparme un poquito por las cosas, digamos, del negocio y lo que sea. Y seguramente, lo que me gustaría es que platiquen un poquito cómo se combinan las dos cosas. ¿Quién va primero? ¿Vas tú, Miguel? Bueno, una de las cosas que más me impresiona es que Dios llega a nuestra vida y llega precisamente para usar nuestra vida, usar nuestras circunstancias, ¿no? Me impresiona que quizá 3 de las personas que más impacto produjeron en su época, y me refiero a José, el hijo de Jacob, a Nehemías y a Daniel, los 3 tenían actividades de trabajo profesionales, etcétera, pero aún al mismo tiempo, de alguna manera, tuvieron la capacidad de hacer un impacto impresionante en sus generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, Dios llega a tu vida y usa tu vida, usa a las personas que están a tu alrededor. Juan Manuel siempre nos insistía que teníamos que tener buen testimonio.
que teníamos que cuidar, tener un buen testimonio en la escuela, tener un buen testimonio en el trabajo. Y muchas veces Dios usa tu trabajo, ¿no? Y bueno, finalmente Dios me permitió poder empezar un negocio que se llama Biblia Saba. Y la verdad es que fue algo increíble poderlo servir a través de esto, conocer a gente en todo el mundo a través de este trabajo y que conocer a otros creyentes, otras iglesias y todo, y que esto sea para su gloria. Yo creo que Dios quiere glorificarse por medio de nosotros. Él pone otro objetivo en nuestra vida y es nuestra vida deja de ser simplemente nuestro proyecto para volverse su proyecto. Y esto es increíble cuando empiezas a usar tu vida, tus circunstancias para glorificar el nombre de Jesucristo. Es lo que yo podría decir, Oscar. Pues yo coincido contigo, Miguel. Mi vida solamente puedo comprobar que cuando buscas primero el reino de Dios, Él permanece fiel. Y no ha habido montaña que no te permita cruzar, ni mar que no te permita ver abierto. Ha sido un reto. Efectivamente, yo tampoco quise tener un restaurante, sin embargo, hoy el restaurante que yo tengo es el restaurante más antiguo de Polanco, que ha permanecido abierto y solamente se cerró por los 4 meses estos de la pandemia, que aún así estuvo abierto, y tiene 65 años, y la verdad es que le doy muchísimas gracias a Dios por su fidelidad. Soy un restaurantero muy sui generis, porque la verdad casi no paso tiempo en restaurante. Quiero morirme predicando la Biblia que vendiendo camarones. Soy egresado del ITAM, tengo la carrera de contador público, pero lo que me apasiona demasiado es lo que hacemos en la iglesia. Estoy lleno de proyectos, me gustaría seguir avanzando, seguir creciendo, conocer más a las personas, poder servirle. Y no, te digo en serio, hoy estaba corriendo, pasé al lado del Auditorio Nacional, Miguel, les enseñaba a los chicos con los que iban, mira, por aquí entramos el día del auditorio, cuando es real, ¿no? Pero yo no vivía para eso, nunca vivimos pensando en el Auditorio Nacional. Tú y yo éramos felices, Miguel, haciendo nuestra chamba, yendo a la universidad, igual Ángel, y éramos felices por tener a Cristo, ¿me entiendes? Jamás pensamos en ser famosos o tener algo, o conquistar algo, ¿no? Para Cristo. Era más bien, quiero vivir para Dios, quiero que me use. Y bien lo dijiste hace rato, Ángel, Él nos preparó para este tiempo. Sin duda, estamos viviendo tiempos muy especiales para los cuales Él nos ha preparado. Dios nos permite vivir en su voluntad y haciendo su voluntad en este momento, ¿no? Yo tengo un restaurante que es un desafío y ha sido siempre un desafío que me ha hecho predicar la Biblia y a la vez me ha anclado a depender de Dios. Pero hay un pasaje que se parece mucho, quiero citarlo, más o menos, está en 2 Crónicas 6, más o menos, si no mal recuerdo, cuando Salomón presenta el templo, o un poquito antes, creo que es en el capítulo 3, cuando David le da la orden, le dice a Salomón, va a haber junto contigo un grupo de personas que te van a ayudar. Y digo, no puede ser, como Dios me ha rodeado de gente increíble. Y también te dice, mi Dios, tu Dios, va a estar contigo siempre. Entonces, esa bendición que le da David a Salomón para dirigir la obra del templo, para dirigir el reino de Israel, que recibe Salomón el reino en paz, todavía no se había dividido el reino de Israel en el norte y en el sur, esa misma bendición de saber que Dios nos acompaña, nos entusiasma, ¿no? Yo creo que Dios es un Dios emprendedor, como Nehemías, ¿no? Un Dios administrador que pone orden, que crea, que progresa, que expande y bueno, que crece. Entonces, yo no sé la gente que nos está escuchando cómo esté tu vida laboral, posiblemente estés pasando por una crisis ahorita económica por mismo de la pandemia, pero checa, o sea, no hay problema grande para Dios. Todos los problemas que tienes son menores que el tamaño de Dios y Él va a estar contigo, ¿no? Y dice, si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, Él te lo dará todo lo demás por añadidura. Yo pienso que esa ha sido la experiencia que tengo en el restaurante. Fui consejero de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Restaurantes y dije, no quiero esto. Yo no quiero vivir haciendo esto. Yo lo que quiero es vivir para Cristo, predicar la palabra de Dios. Y bueno, Dios nos está concediendo. Es un gran desafío. Es la labor más hermosa que hacemos. Y pues a seguir adelante.
Oye, además claramente dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de camarones, de filete de pescado. Entonces Bueno, es importante. y restaurantes de pescado, sí te puedo decir que tengo el mejor pescado de la ciudad, de verdad. Y además, si algo comía Jesús, que dice la Biblia, era pescado. Entonces, si quieres vivir. Muy bueno. Oye, pues mira, la verdad es que yo creo que es una bendición. A mí me preguntaban, esta pregunta me la han hecho varias veces, y siempre lo que les he dicho es, para mí, mi trabajo es servir a Cristo. El trabajo es un hobby, ¿no? O sea, Exacto. es un hobby que me da de comer, pero que en realidad, en el fondo, más bien sirve para eso. Yo pensaba como, por ejemplo, el apóstol Pablo, en medio de sus viajes misioneros, ante la escasez del sostenimiento que no le llegó en algún momento, él tuvo que ponerse a trabajar reparando tiendas, ¿no? Que en ese momento seguramente era un oficio importante, y ahí conoció a Priscila y Aquila. Yo pensaba cómo el ministerio de Pablo nunca hubiera sido igual si él no hubiera tenido estos colaboradores que aprendió trabajando en forma secular. Yo pensaba cómo hemos sido bendecidos los tres, ¿no? Con personas, con situaciones y todo, a través de nuestros trabajos, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí, cómo nos ha abierto puertas para hablar de Cristo. Pero ahora que hablabas de proyectos, tú nunca paras, Oscar. Yo me acuerdo mucho cuando empezaste con esto de los campamentos para los jóvenes. Y la verdad es que ha sido, lástima que este año no se han podido hacer, pero ha sido algo de entusiasmo. ¿Por qué no nos cuentas un poquitín? Híjole, fue increíble cómo teníamos, Oscar Pinzón y yo teníamos mucha amistad, la tenemos todavía, y como siempre andamos así haciendo actividades al aire libre, de repente fuimos a una hacienda de unos amigos creyentes, llevamos un grupo, y estando ahí nos dijimos, oye, ¿por qué no organizamos esto? Traemos unos chavos y empezamos así, y bueno, la gracia de Dios se manifestó y abrió una puerta increíble. Ese primer campamento que hicimos, me acuerdo que también iba Víctor Trejo, Anita, sucedió algo padrísimo. De repente, una actividad que nos sobraba, que era hacer un bootcamp, como un desafío para los chavos de correr entre el lodo, saltar cuerdas, colgarse, hacer como... y de repente terminaron todos bañados de lodo, ¿no? Entonces, de repente nos empezamos a embarrar el lodo y llegó un joven y imagínate, pues el pastor, ¿no? Me dice, Oscar, así lleno de lodo en la mano, me dice, ¿te puedo embarrar de lodo? Y digo, claro, nada más aguas con los ojos y aguas con las orejas. Y bueno, haz de cuenta que tocó el corazón, porque esa actividad, que era una cosa tan simple, de repente abrió el corazón de los chavos y nos dijimos, oye, cuando ganas el corazón de los chavos por una actividad física al aire libre, ellos donde como que hacen una conquista física, yo lo vi así, como que conquistaron algo, de repente abrieron sus corazones a la palabra y entonces todos empezaron a ser transformados porque escucharon el mensaje. Fue un medio de gracia espectacular en la sencillez de saltar, de nadar, de correr, de hacer actividades. Y bueno, ya llevamos 12 años, este año era el 12º año, lo suspendimos, los pospusimos para el año que entra, así como todas nuestras actividades quedaron suspendidas. Y hoy ha hecho Dios un campamento, el campamento G316. No creo que haya algo mejor hecho ahorita que, digo, perdón que lo diga yo, tenemos un programa increíble. Las personas que participan, Miguel, tú lo sabes, Ángel, tú también, son profesionales en lo que hacen, son discípulos todos los que son colaboradores de consejeros. Hay un staff de 40 personas para atender a 120 camperos, más toda la gente que organiza las actividades al aire libre y la comida. Los chavos se la pasan increíble en un lugar sano, en un lugar a salvo, pues, seguro. Y siempre regresamos con grandes victorias. Los jóvenes es un terreno fértil que necesita ser conquistado por Dios, ¿no? Porque ellos van a ser el futuro. Yo he visto personas transformarse en los campamentos para siempre, ¿no? Nos hemos convertido todos como jóvenes y estos jóvenes se han ganado ahí también. Estoy sorprendido y agradecido con Dios por ese ministerio.
Fíjate que siendo bastante jóvenes, Miguel y yo trabajamos juntos alguna vez en una empresa, ¿no? Y yo recuerdo que Miguel siempre era, o sea, él no se quitaba la corbata ni para dormir prácticamente, o sea, era súper elegante. Y me llamó la atención el cambio increíble que Dios hizo y cómo Dios usó la vida de Miguel para captar a tantos jóvenes. O sea, hoy en día una buena parte de su grupo son muchos muchachos jóvenes, esa es la realidad. Y hoy me llama mucho la atención ver a Miguel vestido bastante más informal, también muy juvenil. Y la verdad que ha sido una bendición todo el trabajo que tú has hecho con estos muchachos, Miguel. Sí, bueno, no sé si sepan, pero tenía 17 años y recibí una llamada de Silvia Dávila, una condiscípula mía, y me dijo que había una oportunidad para ir a hablar con unas jovencitas de secundaria, que si la acompañaba y que si daba un estudio. Y entonces fui y dimos el estudio y llegaron 5 o 7 señoritas. Y les gustó y dijeron que si la siguiente vez volvían a ir. Entonces la siguiente vez llegaron 20. Al final de cuentas, en menos de 4 meses, había 120 jóvenes y yo tenía 17 años y ellas tenían entre 13 y 14 años, los jóvenes que iban ahí. Siempre ha sido mi pasión trabajar con ellos. La verdad es que Emilio Anderud hacía un trabajo, hacía campamentos, hacía fogatas, de alguna manera invitaba a los jóvenes a conocer a Jesucristo. Y en el 2007 Dios nos permitió la oportunidad de volverlo a hacer, volver a empezar a tener este tipo de reuniones. Ahí tuvimos música, es decir, hace 14 años empezaron las reuniones en Anaxágoras, no sé si se acuerdan, eran con música y empezamos poniendo pantallas y cañones, etcétera. Y yo vi que esto reaccionó muy bien para los chavos. Cuando te pones atención a ellos, ellos reaccionan. Es el mejor momento, no es el futuro de la iglesia, es el presente de la iglesia, es lo que en realidad, porque son ellos los que tienen que seguir el trabajo y el proyecto. Y sé que Dios los está buscando cuando todavía no han tomado decisiones. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No creo que haya nada más increíble y más hermoso que dedicar nuestra vida a ellos. Y no sé si te acuerdas, Oscar, que en el 2007 nos fuimos a tomar unos tacos, Liz, Oscar y yo, y hablamos de que por qué no hacíamos algo juntos. Y entonces se nos ocurrió hacer algo en el Centro Banamex, un concierto en el mes de octubre del 2007. Hicimos un concierto ahí, bueno, llegaron cientos de chavos y estuvo impresionante. Y empezamos a pensar, ¿y por qué no hacer algo más grande? Y de ahí se fue desarrollando la idea de el auditorio nacional y todo, que ha sido algo increíble que Dios ha podido usar esta iglesia para ganar a miles y miles de personas a través del mundo. Y todo esto fue precisamente con estos proyectos. Nunca sabes a dónde Dios te va a llevar ni qué cosas puede suceder, pero evidentemente Dios tiene cosas muy grandes a través de la vida de cada uno de ustedes. Fíjate que hubo un comentario que entró ahora y me reí mucho porque decía, un matrimonio está escribiendo diciendo que Miguel los había casado y que yo había predicado en esa boda, ¿no? Y Miguel y yo siempre nos reímos mucho porque como él sigue muchos jóvenes, pues casa mucha gente, ¿no? Sí. Yo, independientemente de mis grupos y eso, tengo un grupo de adultos mayores, entonces obviamente yo no caso a tanta gente, ¿no? Normalmente no hay tantos matrimonios en esa edad. Entonces siempre nos reímos mucho, ¿no? Yo que él va mucho a bodas, pero yo tengo un oficio más noble que el de él, es decir, yo atiendo a las personas. El día que yo me case, Ángel, te voy a pedir que me cases tú. Conste, ahí voy a estar. Bueno. Ahí voy a estar. Cuenta el teléfono. Oye, pues, mira, son las 6:30. La verdad es que me encantaría seguir toda la tarde, pero antes de continuar con otra cosa, me gustaría pedirles un gran favor. Al principio de la charla, cuando compartíamos nuestras experiencias con el Señor Jesucristo, les dije que en la parte final les íbamos a explicar cómo podían tomar una decisión de invitar a Cristo a sus vidas. Miguel, te pido un favor, ¿por qué no nos dices cómo es que una persona que no tiene hoy una relación personal con Cristo podría hoy iniciarla y asegurarse de su eternidad al lado del Señor? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que yo quiero decirte, y es una gran noticia, evangelio significa buenas noticias. Y la mejor noticia que vas a escuchar durante tu vida es que Dios te ama. Siempre te ha amado y siempre te amará en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. El amor que Dios tiene por ti es un amor extremo.
Y lo que Dios quiere es contarte una historia, la historia de amor más grande jamás contada. Y esta historia es que Dios te creó para tener una relación personal contigo. El versículo más famoso y conocido de la Biblia es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo dice que Dios te ama y que Dios te creó para tener una relación personal con Él. Él te creó con una característica, y esa característica es ser libre. Eres libre, todos tenemos libre albedrío, todos tenemos la capacidad para decidir. Cuando Dios nos creó para pasar la eternidad a su lado, Él vio que finalmente los hombres tomaríamos una decisión. La Biblia explica por qué razón Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y la Biblia explica que todos los seres humanos tomamos una decisión. ¿Cuál fue la decisión? El profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tomamos nuestra vida y nos alejamos de Dios. ¿Cómo es que nos alejamos de Dios? ¿Cómo es que rompemos con Dios? La Biblia explica claramente que lo hacemos por medio de pecar. El pecado es como una barrera que se levanta entre Dios y nosotros. Dice la Biblia que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tomamos nuestra vida, nos alejamos, rompemos con Dios. El problema es que esto tiene una consecuencia. La consecuencia es, la Biblia dice, el apóstol Pablo lo menciona, la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres en cuanto todos pecaron. Así que Dios en su amor tenía estas dos cosas al mismo tiempo. Yo amo al hombre y quiero pasar mi eternidad con ellos y quiero que estén conmigo. Pero por otro lado soy un Dios justo y en su justicia ellos han pecado y por su pecado merecen ser castigados. La Biblia habla del infierno, habla de un lugar donde los seres humanos tendríamos que pagar eternamente. Dios no quería que tú y yo pasáramos la eternidad separados de Él. Así que Dios encontró una solución. Y esa es la noticia maravillosa y buena que Dios quiere compartir contigo. Te amo tanto que no puedo imaginarme pasar la eternidad sin ti. Y Él pensó en una solución. La solución es que alguien pagara en tu lugar. Que alguien pagara en mi lugar, en lugar de Oscar, en lugar de Ángel. Pero ¿quién podía pagar por nosotros? Oscar iba a pecar, yo iba a pecar, Ángel iba a pecar, tú también. Yo no podía pagar por ti ni tú por mí. Tenía que ser una persona perfecta. La única persona perfecta era su Hijo Jesucristo. Así que lo que Dios hizo fue, creó a Jesús, permitió que Jesús naciera, nació en este mundo, vivió 33 años, se subió a una cruz y en la cruz empezó a hacer algo Dios. Tapó el rostro de Jesús y puso nuestros pecados sobre la persona de Jesús y lo empezó a castigar a él. Jesús empezó a gritar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Dios estaba castigando mis pecados y tus pecados en la cruz. El profeta Isaías, en lo que yo considero es la profecía más importante del Antiguo Testamento, ¿por qué es lo que pasaría en la cruz? ¿Y qué es lo que Jesús haría por nosotros? Dice el profeta Isaías, mas él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué estaba pasando ahí? Dios estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Así que hubo un momento en que Jesús pagó un infierno por ti y pagó un infierno por mí. Su sangre estaba siendo derramada y era el costo que Jesús estaba aceptando pagar para que tú pudieras tener la salvación y el perdón. Lo último que Jesucristo dijo antes de morir, justo antes de morir, Jesucristo dijo en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, tetelestai, que significa lo que tú debías, yo ya lo pagué. La deuda está pagada. En ese momento Jesús entrega su espíritu y muere y resucita al tercer día. Y 2000 años después, en una reunión virtual, Dios se te atraviesa y te dice, te amo, te estoy buscando, quiero tener una relación personal contigo y te quiero entregar un regalo. El regalo de la salvación que yo compré por ti en la cruz del Calvario. Lo único que te pido es que reconozcas tus pecados. Esto es cuando pedimos perdón y confesamos. 2,
que tú estés dispuesto a arrepentirte. La Biblia habla de la palabra arrepentimiento, significa cambio de mente. Es decir, que tú estés dispuesto a que Dios cambie tu vida. Él no puede cambiar tu vida si tú no estás dispuesto. Y finalmente se acerca tanto a tu vida, recorre toda la distancia que hay entre Dios y nosotros y se para un paso de nosotros y dice en el libro de Apocalipsis, hablando Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Así que hoy, en este momento, Jesús está a la puerta de tu vida, está esperando para que tú le abras la puerta y le dejes que Él te entregue el perdón, la salvación que Él compró por ti en la cruz. Esta es una decisión que solo tú puedes tomar. Nadie puede tomar esta decisión por ti, solo Jesús. Solo tú puedes abrir la puerta de tu corazón. Hace 42 años y medio, la persona que estaba hablando me dijo que si quería que yo lo guiara en una oración y que en esa oración Jesús yo le iba a pedir a Jesús que le entrara a mi vida, me salvara y me perdonara. Así que este hombre lo que hizo fue haciendo una oración y en esa oración yo la fui repitiendo en mi corazón y le pedí que Él entrara a mi vida, que me perdonara y que me salvara. Y ese es ahora el momento que te toca a ti tomar esta decisión. Si a ti te gustaría invitar a Cristo a tu corazón. Y no sé si Ángel te gustaría. Claro. Por favor, si tú quieres invitar hoy a Cristo, te voy a pedir que nos acompañes en esta oración en la que le vamos a dar gracias a Dios por tu vida, por su amor, y le vamos a pedir que te salve. Por favor, cierren sus ojos por unos instantes, inclinen su rostro como una señal de respeto y vamos a orar a Dios. Señor, muchas gracias por la forma preciosa en la que tú me amas. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú saliste a buscarme y gracias, Dios, por manifestarme este profundo amor que tienes por mí. Señor, hoy quiero reconocer delante de ti que me he equivocado, que he fallado, que he pecado en muchas ocasiones, que he pecado contra ti, que he ofendido a otros y que he hecho lo malo. Perdóname, Señor. Por favor, te pido me perdones, me limpies de toda la maldad que hay en mi corazón. Y, Señor, confiando hoy en la sangre derramada por Cristo en la cruz por mí, te quiero pedir, con toda humildad, que entres a mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Padre, te pido que me lleves a tener una nueva vida, una vida espiritual, una relación personal contigo que dure esta vida y la eternidad. Y, Señor, te quiero pedir que me salves eternamente del pago de mis pecados. Te lo pido confiando únicamente en la sangre de Cristo, en su sacrificio en la cruz, en su nombre y para su gloria. Amén. Si el día de hoy has seguido esta oración, quiero decirte que al abrir la puerta de nuestro corazón, Cristo entra y empieza a hacer una transformación maravillosa, como la de un volver a nacer espiritualmente. Te recomiendo que hoy comiences a leer la Biblia. Como Oscar nos dijo hace un rato, la Biblia, la palabra de Dios, es la orientación necesaria para que tú conozcas más profundamente a Dios y también para que aprendas cómo vivir bajo su diseño, bajo su dirección. Te invito también a que ores para que puedas establecer un diálogo con Dios en el que puedas derramar tu corazón, expresarle tus necesidades, tus alegrías, tus tristezas y le permitas de esta manera tener esta amistad profunda que cada día irá creciendo en la medida que tú lo busques. Es un privilegio poder orar y hoy te invito a que lo hagas con tus propias palabras, no con palabras preestablecidas, pero con tus propias palabras te dirijas hacia Dios. Si tienes alguna duda, si quieres saber más, por favor busca a la persona que te invitó el día de hoy o búscanos a cualquiera de nosotros tres y de esa manera te podremos ayudar para que conozcas un poco más de cómo vivir la vida cristiana. De verdad, muchas gracias, amigos. Ha sido de verdad un placer tenerlos. Estoy muy orgulloso de ustedes y bueno, creo que hemos pasado
un excelente tiempo. De verdad, muchas gracias. Hay un mensaje que me llamó la atención que les gustaría repetirles. Por ahí una persona dijo, con amistades como ustedes se fortalece la iglesia. Sí, gracias a Dios. Es un privilegio, los amo, de verdad. Oye, quiero terminar estoy muy agradecido, Ángel, por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están viendo. No sé quién esté detrás de la pantalla. Solamente quiero recordar uno de mis versículos favoritos. Está en Jeremías 17, cuando dice que bendito el varón, y puede incluir también a la mujer, ¿no? Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera, dice, pero en el año de la sequía, en el año de la dificultad, no deja de dar fruto y no se seca. Más o menos dice eso el versículo. Lo que te quiero decir es que no solamente Dios nos fortalece para seguir estando verdes durante el tiempo cuando estamos al lado de las corrientes de agua, sino cuando llegan las dificultades, Dios es capaz de hacernos dar fruto y seguir adelante, así resistir la prueba y dar fruto. Yo te invito a que no claudiquemos, que sigamos corriendo la carrera hasta el final. La meta es Cristo y hay que llegar hasta la meta. No, si le vas a tirar la toalla, tírala a los pies de Jesús, ¿no? Así es que gracias por la invitación. No sabes cómo lo disfruté, Miguel, qué gusto verte. Y les mando un abrazo a ustedes y a todo tu auditorio, Ángel. Tenemos una iglesia maravillosa y Solo me gustaría terminar con una cosa. O sea, no creas que Miguel, Oscar y yo nos juntamos cada sábado a cenar, nos encantaría, pero la verdad es que no es posible. Todos andamos bastante ocupados y con muchas cosas, pero esto que tú decías de que tenemos una gran amistad, ¿sabes? Esto es una unidad en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos hace estar tan unidos. Y aunque a veces estamos lejos, me refiero geográficamente o en actividades o lo que sea, me impresiona saber que siempre nos tenemos el uno al otro. Así es. Sí, la verdad es cierto. Y así ha sido. Un día mi papá estaba en el hospital y vio llegar a mis amigos a apoyarme y me dijo, yo nunca he visto amigos como los que tú tienes. Dice, es increíble lo que tú tienes con estos amigos. Y yo les doy gracias, los quiero muchísimo y gracias, Ángel. De verdad, Oscar, te quiero muchísimo también. Igualmente, Miguel y Ángel. Chicos, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y de verdad muchísimas gracias. Saludos a todos, Dios les bendiga, cuídense mucho. Bueno, pues con esto nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que el día de mañana estés en nuestra predicación, 11 de la mañana, G316 Condesa, y el miércoles en la noche, a las 9 de la noche, tendremos un mensaje más de nuestra serie La bendición de la obediencia. Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.